de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Hermoso estuvo anoche. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos recibieron anoche? Levante la mano, no el que estuvo anoche, el que no estuvo anoche. El que no estuvo. Eran, bueno, bien poquitos los que no estuvieron. Casi todos estuvieron anoche. Amén. Gloria al Señor. Si yo le preguntara esta mañana, ¿qué se acuerdan de ayer? Yo sé que todos me dirán de la Coca-Cola. ¿Sabe que eso es bien importante? Y esto le estoy hablando a todos los pastores que están aquí también. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo hago mucho en las predicaciones es ocupar ilustraciones. Y siempre ocupo ilustraciones prácticas, que se vean. Porque por lo general la gente se olvida de lo que uno predica. Si es más, saliendo, terminando, le dije, ¿de qué te hablé? Iban contentos, pero no se acuerdan. Especialmente, gracias, especialmente porque mucha gente viene cargada, con problemas, se distraen en el culto. Una de las cosas que uno aprende es que escribiendo se aprende. Cuando usted escribe, aprende más. Entonces, si usted está tomando apuntes, es lo mejor. Hoy con la tecnología eso nos cuesta un poquito más porque traemos el teléfono y lo que hacemos es grabarlo, pero lo graban y no lo vuelven a escuchar. Entonces, ¿para qué lo graba? Entonces es mejor tomar apuntes, escribir, y eso se queda más, ayuda mucho más, pero las ilustraciones ayudan bastante. Entonces hay que pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ayude con ilustraciones o anécdotas. Muchos pastores no les gusta usar anécdotas. Hay libertad en el Espíritu, cada quien Dios lo usa como quiere, Dios le da como quiere. Hay que fluir en el Espíritu y Dios nos usa nuestro estilo. O sea, yo tengo mi estilo, mi forma, Pastor Jim Martin tiene la de él. Entonces cada quien es quien. El Espíritu Santo va a fluir de acuerdo a como nosotros somos, y Él lo va a ir dando así cada vez más y más y más a cada uno de nosotros. No trates nunca de ser como el otro es. Ese es el peor error que nosotros cometemos, querernos poner en los zapatos de otros. O sea, yo hablo, tengo mi forma de hablar, mi forma de predicar, mi forma de decir las cosas, y no puedo ser como otro es. Yo no soy como el Dr. T.D. Jake, o como es Joel Osteen, o como pueda ser quien sea, Cash Luna, no sé, los que son famosos. Digo eso porque son los que conocen todo mundo, ¿va? De aquí no sé quién es famoso de aquí de Europa, pero yo soy y tengo que ser como soy. Entonces yo sé que el Espíritu Santo me va a usar como lo que Él me ha dado a mí, lo que Él pone en mí, es lo que Él va a hacer en mi vida. Amén. Si Él quiere que cambie, Él me va a cambiar. Amén. Pero que sea Él, que sea algo natural, no copiado, sino que algo que nazca de nosotros, algo que fluya. Igual es cuando nosotros vamos a hacer lo del Espíritu Santo. Amén. Cuando ministramos al Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya, yo no puedo juzgar lo que otro pastor hace, porque si el Espíritu Santo se lo dio, es cosa de Él, es cosa de Él. Amén. Él es una relación personal con el Señor. Hay de aquel que juzga las cosas del Espíritu Santo. Al Señor Jesucristo lo juzgaron por las cosas del Espíritu Santo, y dijo que esa era blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que no puedo yo juzgar lo que otro ministro hace. Para mí puede estar mal, pero mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado porque, bueno, un ejemplo, por ejemplo, yo he estado en iglesias donde me han invitado a ministrar al Espíritu Santo, y cuando invitan a la gente a pasar adelante, apagan todas las luces. Quedamos a oscuras y apenas veo a los hermanos. Pero a mí me chocaba eso, pero una ocasión me dijo el Espíritu Santo, con luces y sin luces yo me puedo mover.
Amén. Sí. O sea, nos ponemos, nos agarramos paradigmas mentales en nuestra mente que lo que hace es cerrar y no dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. En mi iglesia se hace como yo digo, pero cuando me invitan yo hago, o sea, hago como es, me adapto como está, ¿verdad? Y dejo que el Espíritu Santo fluya, dejo que el Espíritu Santo se mueva. Hay quienes que creen que las luces y el humo van a ser más del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ellos. Amén. Hay quienes no, también gloria a Dios. Aleluya. He estado en iglesias donde he ministrado el Espíritu Santo, donde cantan con himnario. Y muchas veces nosotros creemos que ahí no se va a mover el Espíritu Santo. Y wow, es increíble cómo se mueve. O sea, no limitemos al Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros como ministros decimos, no, aquí no se va a mover el Espíritu Santo, pues estos hermanos están más muertos que saber qué. Dice uno, no, para el Espíritu Santo no hay límite. Amén. Y cuando tú te mueves en el Espíritu Santo, tampoco hay límite para ti. Decía el pastor Alejandro ayer, tenemos que aprender a que hay límite, pero él no estaba hablando que el límite es como en el mover del Espíritu Santo, sino que hay veces nosotros queremos tener todos los dones, no podemos. No podemos porque somos un cuerpo. Entonces Dios a uno le va a dar uno, a otro otros, a otros otros. Entonces para eso hay limitantes, pero no hay limitante en que tú te muevas en el Espíritu Santo, porque si te estás moviendo en el Espíritu Santo, el mismo apóstol Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué dijo eso él? ¿Por qué? Porque no hay límite. No hay límite. No nos cuadremos. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra forma de pensar. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos una forma de pensar y que eso nos limita en muchas cosas. Y para Dios no hay nada imposible. Dios te puede, hablando de la liberación, por ejemplo, Dios te puede liberar en una alabanza. Gloria a Dios, porque sí, hay liberación en la alabanza. Amén. Dios te puede liberar en un momento de un culto sin que nadie te vaya a ministrar liberación. O sea, el Señor trabaja libremente. Pero también Dios quiere que nosotros liberemos. Amén. Dice en la Escritura que cuando alguien está enfermo, llaman a los ancianos y que traigan aceite. Y esa es otra cosa que también yo lo he aprendido, que muchas veces pensamos nosotros que si no tenemos aceite, no está la unción, el Espíritu Santo no está en el aceite, hermano. Amén. El Espíritu Santo es el aceite. Gloria a Dios. Ahora, pero eso no me impide tampoco que yo no me ponga aceite en la mano, porque la misma Escritura dice, llamen a los ancianos y únjalos con aceite. Amén. Pero fíjate, esto es bien interesante. No dice que nosotros vayamos con el aceite, sino que ellos nos llamen y que los unjamos con aceite. O sea que si el que está enfermo no te pide que vayas, ¿para qué vas a ir? O sea, tiene que haber disposición en su corazón para ser sanado. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús, la Escritura dice que fue Pablo que vio en el hombre que tenía fe para ser sanado? O sea, tuvo discernimiento de espíritu. Él pudo ver que tenía fe para ser sanado. Esa es otra cosa que voy a enseñar esta mañana. Cómo podemos discernir cuando la persona tiene deseo, cuando la persona está buscando, cuando la persona quiere el mover del Espíritu Santo, quiere que los yugos sean quebrados. ¿Cómo lo podemos discernir? ¿Cómo podemos ver eso? Hermano, cuando más te vas ejercitando los dones, cuando más te vas moviendo en el mover del Espíritu Santo, más vas a ir avanzando. Van a haber cosas que te van a ser reveladas simple y sencillamente porque te estás revelando, porque estás ejercitándote. Y el ejercicio va haciendo que vayas fluyendo más y más en el Espíritu Santo. Que vayas fluyendo más en el poder del Espíritu Santo, vayas teniendo mejor revelación de las cosas. Pero si no te ejercitas,
no lo vas a lograr. Es igual como cuando te ejercitas en una profesión. Cuando comienzas, vas avanzando. O sea, yo fui piloto y los pilotos, la capacidad del piloto se mide por la cantidad de horas que tiene y por la calidad de horas, porque diferente es que vayas a agarrar horas de vuelo, que vuelas de Europa para América y todos los días, a que vuelas de un lugar al otro 15, 20 minutos. Es diferente la calidad de hora. ¿Por qué? Porque estás aterrizando y despegando en cada ratito y cada momento. En cambio, en el otro vas en el aire y veces durmiendo las 6 horas. En el avión más que horas son automáticos y todo. Es diferente. Entonces, pero la calidad, la cantidad de horas, la experiencia en vuelo te va haciendo cada vez más y más capaz y vas teniendo mejor experiencia. Entonces las aerolíneas agarran a los más experimentados y los que especialmente, por ejemplo, cuando has sido militar, has tenido un mejor entrenamiento en todo y más allá todavía de lo que te da el piloto civil. Pues más o menos así es también en el Espíritu. Cuando tú te mueves en el Espíritu, cuando tú dejas que el Espíritu Santo te use, vas teniendo más conocimiento, vas teniendo más revelación y la revelación se va ampliando en tu vida, porque la revelación es progresiva. Esa es otra cosa que muchos no entendemos. Pero la revelación es progresiva. Pero si tú quieres tener revelación del Espíritu Santo, la revelación va progresando, va avanzando a medida que vas caminando en el Señor, que vas dejándote usar en el Señor, vas escudriñando las Escrituras, vas usando el poder de Dios. Entonces vas teniendo más y más revelación. ¿Por qué? Porque te vas ejercitando más en el Señor, vas avanzando más en el Señor. Amén. Vamos a la Escritura. En 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Wow. O sea, en otras palabras, Pablo no se esforzó en impresionarlos, no se esforzó en que, wow, todo el mundo dijera, qué palabra, wow, cómo lo dijo y cómo lo hizo y me hizo reír y todo eso. No, Pablo eso lo dejó de un lado. La elocuencia, la sabiduría la dejó de un lado porque iba a darles otra cosa. Mire lo que dice: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Cuando Pablo dice, me propuse más bien presentarles, de enseñarles, de darles a entender de quién más estaba interesado yo, era de Jesucristo y de este crucificado. O sea, Pablo estaba queriendo enseñarles que él había cambiado y que no se iba a proponer a enseñarles cosas de sabiduría de hombre, pensamientos de hombre. Pablo había sido educado en las mejores doctrinas de pensamiento de su tiempo. Él podía manipular las masas. Dice la palabra que fue educado a los pies de Gamaliel. Pero Pablo no se propuso eso. No se propuso querer llegar a cambiar una forma de pensar a través de su forma, de su elocuencia, a través de lo que él podía hacer, de lo que él podía manipular. No, él se dejó usar por el Espíritu Santo. Pero dice, me tuve que vaciar para esto. Tuve que cambiar mi forma de ser, cambiar mis pensamientos y solamente conocer, saber de Jesucristo y Él crucificado y Él resucitado. O sea, eso es todo lo que Pablo nos está aclarando aquí. Que esa es nuestra transformación en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios no nos da la capacidad
de ver las cosas como son, sino como somos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de ver las cosas, de interpretar las cosas. Estamos en mundos interpretativos. Pero cuando venimos al Señor, cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos al poder del Espíritu Santo, tenemos que tener una sola forma de ver las cosas. Y por eso tenemos que transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestros patrones mentales. Porque si no transformamos nuestros patrones mentales, no vamos a poder avanzar en el mover del Espíritu Santo. Porque van a haber cosas en nuestras vidas que nos van a impedir que avancemos en el Espíritu Santo. Van a haber cosas en nuestras vidas, de nuestros patrones mentales, que van a chocar con cosas que nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo va a hacer a través de nuestras vidas y se mueve a través. Y eso nos va a impedir. Y entonces muchas veces nosotros vamos a decir, no, es que eso no cuadra conmigo. Es que eso no, ¿por qué? Porque tenemos una forma de pensar, tenemos paradigmas y vemos las cosas como somos y no como son. Pero cuando nosotros cambiamos nuestros patrones mentales y mejor decidimos conocer a Jesucristo y el crucificado, entonces estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de que queremos avanzar en el Señor y no quedarnos en mera doctrina, no quedarnos en meros pensamientos, sino que avanzar. Por eso Pablo dijo, yo no vengo aquí con elocuencia, con sabiduría de hombre. Qué triste es cuando hay pastores, ministros de Dios y ven a una oveja manifestada y no la liberan ni la pueden liberar, simple y sencillamente porque para ellos es imposible que pueda estar endemoniado. Porque un cristiano no puede endemoniarse. Es un patrón mental que nos impide. Amén. Y todo lo queremos llevar al plano físico o el otro extremo. Todo lo queremos llevar al plano espiritual. Porque las dos cosas son iguales. La misma palabra habla que todos tenemos que tener balance. Si comemos mucho es pecado porque es gula, ¿sí o no? Pero si no comemos, nos morimos de hambre. Entonces, ¿qué está hablando la Biblia? Está hablando de un balance. Entonces tenemos que aprender a tener ese balance espiritual. Y la única manera, lo único que nos va a dar balance es que conozcamos verdaderamente a Jesucristo y a Él crucificado. Porque hay poder en la cruz. Y la única manera que la cruz va a ser poderosa en nuestras vidas es que cambiemos nuestras formas de pensar y las adaptemos a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. A mí me educaron, me guiaron, me discipularon. Por cierto, un argentino. Pero era de hermanos libres. ¿Saben de lo que es? Los hermanos libres, los argentinos. Para nosotros podríamos decir, los que vivimos en la zona del norte, los metodistas, bautistas, y doctrina que solamente la palabra de Dios y nada del Espíritu Santo. Y me enseñaron que las sanidades, liberación, el hablar en lenguas, todo eso era para los tiempos de los apóstoles. Y cuando yo llegué a los pies del Señor y luego el Señor me llama, llegando a Estados Unidos el Señor me llama, porque así fue un llamado sobrenatural. Y yo nunca había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y fui bautizado ministrando sanidad a una hermana. Y cuando yo empecé a hablar en lengua, wow, eso fue un gran choque para mí. Porque hablando en lenguas yo decía, wow, ¿y esto qué? Decía yo. Y había ido una hermana conmigo cuando ministramos sanidad. Y todavía esta hermana, cuando iríamos en el carro, me dice, pastor, pero usted estaba hablando en lenguas y nunca había hablado en lenguas. Y yo me quedé, cállese, le iba a decir, va. Pero me quedaba, wow, es la verdad, o sea, ¿qué me pasó? Y eso para mí fue fuerte, porque
era una doctrina que estaba chocando con mi experiencia, con lo que yo había vivido. Pero algo que tú vives, algo que tú pasas, puede más contra una doctrina. Y eso botó una fortaleza mental dentro de mí y me abrió al mover del Espíritu Santo. Por eso vimos ayer justamente lo que estamos viendo en el último pasaje, que Pablo decía que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Cuando hay una experiencia, cuando tú puedes ver, eso cambia. Amén. Eso cambia cuando tú ves que el mar se abre, cuando tú ves que sale agua de las rocas. Se caen esas doctrinas mentales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está transformando nuestra forma de pensar, nuestros patrones mentales. Amén. O sea, esto no significa, hermano, que no vamos a usar los médicos, no significa que no vamos a usar las medicinas. Al contrario, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando ministró sanidad a los leprosos? Les dijo: váyanse donde los sacerdotes y que los declaren ellos sanos. O sea que no habían sido sanados. En el camino fueron sanos. O sea, eso es una sanidad progresiva, porque también existe eso. Cuando tú oras por un enfermo y no va a ser sanado en el momento, pero en el proceso va a ser sanado. A los días vas recibiendo la sanidad progresivamente. Y cuando llegaron, fueron sanos. O sea, en otras palabras, también el Señor nos manda que confirmemos. ¿Por qué? Porque la sanidad es un milagro que no solamente sirve para modificar tus pensamientos, sino para transformar a otras personas. Y cuando llegan donde los médicos ven: wow, ¿y dónde estaba lo que estaba? ¿Sabe que hay muchos médicos que terminan creyendo de ver milagros porque oraron por ellos? Amén. Entonces, siempre es importante que nosotros los mandemos a los médicos para que haya una comprobación de la sanidad. Amén. Y que si el médico quiere seguir el tratamiento y le viene a usted que siga el tratamiento, hay hermanos que dicen: no, usted ya fue sana, no se preocupe, siga adelante. No, espérese, sigue el tratamiento del médico hasta que el médico se convenza que usted ha sido sanada. Amén. Y se va a dar cuenta que el Señor lo hace de esa manera. Uno se queda boca abierta y hace cosas maravillosas. Dios lo va sanando a uno. Pero tenemos que transformarnos, nuestros patrones mentales, tenemos que transformar nuestros paradigmas para que seamos observadores diferentes, veamos las cosas diferentes, desde otro punto de vista, del punto del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que aprender a hacerlo eso, pero para eso necesitamos vaciarnos, cambiar, sacar todas esas cosas que nos han metido, de que van contra la doctrina del Espíritu Santo, contra el mover del Señor. Hay hermanos que fueron educados en una forma de doctrina, y cuando usted les habla del Espíritu Santo, no, ya te estás pestacolizando. ¿Cómo es que dicen? Estás haciendo pentecostal, ok. Pero es así, o sea, ya están con sus patrones mentales, y si usted está moviéndose en el Espíritu Santo, usted ya es pentecostal, y no lo sacan de allí y no se mueve de allí. Para mí, el mover del Espíritu Santo no es doctrina. El mover del Espíritu Santo no es denominación, es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Y mire, Pablo lo dice. Dice el verso 3: es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Me pregunto, ¿por qué Pablo iba a temblar de miedo si él era un hombre con autoridad? Él era un hombre que los ministraba, los enseñaba. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le había enseñado la palabra, pero sin el poder de Dios. Pablo les había enseñado doctrina. Pablo les había enseñado los principios fundamentales de la palabra de Dios. Lo que dice Hebreos, se lo había enseñado claramente Pablo, pero hasta este momento no les había enseñado el poder de Dios. Pero Pablo tenía otra revelación ahora. Entonces ahora Pablo venía diferente, y Pablo ahora venía a transformarlos. Pablo venía ahora a conectarlos con el poder de Dios, pero tenía miedo. Miedo no que le fueran a hacer algo, miedo es que no fueran a recibir lo que él quería que recibieran. Y luego dice el verso 4:
no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino ¿con qué? Con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino ¿de quién? Del poder de Dios. O sea, la palabra de Dios dice claramente que nuestra fe no solamente debe estar fundamentada en la palabra, sino también en el poder de Dios. ¿Sabe que esto para mucha gente que tienen paradigmas, que tienen patrones mentales, choca? Es tan fuerte. Pero cuando la palabra de Dios te habla, la palabra de Dios es poderosa y penetra y corta. Pero si tú también tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene por el oír. Por ahí viene la fe, por el oír. Pero cuando habla de oír es entenderlo, recibirlo. Entonces dice, no solamente está fundamentada en palabra de hombre, sino que también en el poder de Dios. Y cuando está hablando del poder de Dios, no está hablando solamente de la palabra, sino que está hablando del poder del Espíritu Santo, de la demostración de poder, porque Él dice, no solamente vine con palabras, sino a demostrarles el poder. O sea, en otra palabra, Pablo les iba a enseñar cómo ministrar sanidad, cómo ministrar liberación, cómo hacer milagros. Los iba a conectar con ese mundo sobrenatural. Allá en Estados Unidos hay un programa que dice, en un programa cristiano, lo sobrenatural es lo natural. Eso es lo que debería de ser para los cristianos. Lo sobrenatural yo no debería ser para nosotros sobrenatural, debería ser lo normal. Nosotros deberíamos de movernos en un ambiente sobrenatural siempre. Amén. Siempre. Si usted es evangelista, hermano, y usted va a las calles y usted les empieza a la gente a hablar del Señor, gloria a Dios. Si Dios le ha dado ese ministerio, Dios le ha dado ese don, Dios lo va a usar. Y todos tenemos que ir a las naciones y evangelizar. Pero hay poder cuando usted va a las calles, usted ve un enfermo y usted le dice, ¿tiene algún dolor? Sí, ¿quiere que ore por usted? ¿Sabe que nadie le va a decir que no? El 99%, crean o no crean en Dios, cuando usted le dice quiere que ore para que sea sanado, le va a decir sí. Y es el momento de demostrar el poder de Dios. Y mire, le voy a decir una cosa, se va a sanar. Y Él va a abrir su corazón porque recibió sanidad. Y usted le va a presentar la palabra de Dios. La mejor estrategia es usar el poder de Dios para evangelizar. Cuando usted usa el poder de Dios, la gente es atraída. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si no creen a mi palabra, ¿de qué palabra estaba hablando? De la que Él les había hablado, de la verdad. Si no crean a mi palabra, ¿qué les dijo que creyeran? Al poder de Dios, a las manifestaciones, a los milagros, a mi obra, a lo que yo había hecho. Eso significa que el evangelio consta de dos partes: de la palabra y de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver esta mañana. No solamente es palabra. Estamos en iglesias nuevas testamentarias. Eso significa que nosotros no podemos aceptar una iglesia donde no haya manifestación del Espíritu Santo, donde no haya milagros, donde no haya sanidades, donde no haya liberación, donde no haya prodigios y señales. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y hay poder para sanar, hay poder para liberar, hay poder para hacer milagros. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Y eso no es tan pentecostalismo. Estaba en la noche, pasé bien. Pentecostalismo.
Ya, gracias hermano, me ayudaste. Gloria a Dios. Y cuando le dicen pentecostalismo, ¿sabe por qué lo dicen eso? Porque es lo que están observando. ¿Sí o no? ¿Quieres saber cómo piensa una persona? O escúchala cómo habla. Porque del corazón emana la vida. Y la boca habla del corazón. Y cuando la persona habla, habla lo que ve, lo que observa, cómo ve las cosas. Entonces cuando la persona te dice pentecostalismo, pentecostal, está diciendo estoy cerrado al Espíritu Santo. Eso es lo que te está diciendo. Simple y sencillamente, estoy cerrado al Espíritu Santo. Entonces esta persona necesita abrirse al Espíritu Santo. Esta persona necesita ver el poder del Espíritu Santo. Pablo estaba con personas así, por eso tenía miedo. Con personas que estaban cerradas al poder del Espíritu Santo porque nunca lo habían visto. No habían recibido quizás el bautismo del Espíritu Santo. No habían visto milagros, señales. No sabían cómo ministrar el poder del Espíritu Santo. Hay una humildad, o mejor dicho, hay un orgullo disfrazado de humildad en muchos cristianos. Y no lo voy a culpar porque le pasó a Moisés, me pasó a mí, a todos nos pasa. ¿Qué hizo Moisés cuando el Señor Jesús, cuando Dios le dijo, ve a Egipto y dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me vaya a adorar al desierto? ¿Y qué dijo Moisés? Sí, Señor, voy a ir. No. Humildemente, Señor, soy tartajo, si apenas puedo hablar. Qué humilde Moisés. No era un orgullo. Si Dios le estaba diciendo que fuera el creador del cielo y la tierra y el universo, el que lo había creado a él mismo, el que lo estaba llamando, no lo podía sanar y hacer lo que hablara bien. Claro que sí. Amén. Pero muchas veces nosotros, nuestro orgullo, nuestros patrones mentales, yo decía anoche, tus expectativas te hacen que no recibas lo que Dios quiere darte. Y Él es sobreabundantemente poderoso para darte más de lo que tú puedas pensar, imaginar, soñar o pedir. De acuerdo al poder que hay en ti. O sea, de acuerdo a que tú te dejes usar por Él. Pero si tus patrones mentales no te dejan usar, no te vacías y decides conocer a Jesucristo y el crucificado, no lo vas a poder hacer. Yo conozco al Señor cuando he sanado a un enfermo. Yo conozco al Señor Jesucristo y he cambiado. Ay, cuánto he liberado. Cuando he resucitado un muerto. ¿Necesito hacer eso? Sí, necesita cambiar, pero también necesita manifestar el poder del Espíritu Santo, porque hay poder en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no, piense por un momento, porque el Señor Jesucristo, cuando justamente antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque los discípulos no querían que se fuera. ¿Sabía usted? Ya se habían acomodado con el Señor. Lo querían aquí. Yo si hubiera estado con el Señor, yo me le hubiera agarrado hasta que sea de los pies. Pero le digo, no, me tengo que ir. Es necesario que me vaya. Es necesario que me vaya. ¿Para qué? Para que pueda venir el gran Consolador. Amén. Ahora, ¿qué es importante que viniera Él? Mire lo que dice la palabra, Romanos. Romanos 14, 17. Dice, el reino de Dios no es carne y bebida, sino justicia y paz y gozo en el Santo Espíritu. O sea, al venir el Espíritu Santo, venía el reino de Dios también dentro de nuestra vida. El Señor Jesucristo trajo el reino de Dios, pero el Espíritu Santo hace que el reino de Dios entre en nosotros. Porque no dice
el reino de Dios es paz, justicia y gozo por el Espíritu Santo, sino que dice el reino de Dios es sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es por y la otra es que sea en el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya. Entonces, si el reino de Dios está en este lugar, tiene que haber sanidades, tiene que haber liberaciones, tiene que haber manifestaciones del poder del Espíritu Santo, porque el reino de Dios está en este lugar. Tenemos que predicar la palabra, sí, y la tenemos que predicar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a sabiduría humana. Pero también tenemos que manifestar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros hay poder. Amén. Mire que el Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Vamos a Juan capítulo 7, verso 37 al 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería ¿a quién? Al Espíritu Santo, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. ¿Por qué más tarde? Porque todavía Él no se había ido, todavía no había ascendido. Hasta que ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. O sea, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿qué recibimos? Un río de poder. Ahora, yo no sé si tu río está seco o está fluyendo. Pero si está fluyendo, tiene que haber manifestaciones del Espíritu Santo. Si está fluyendo, tienes que predicar la palabra con poder y unción. Si está fluyendo, van a haber milagros y prodigios y diferentes señales en tu vida. Y todo lo que donde tú te rodees. Porque cuando tú llegas a un lugar, ese lugar va a cambiar, porque el reino de Dios está en ti. El ambiente espiritual en tu trabajo va a cambiar, porque el reino de Dios está en ti. Nosotros somos luz. Y la luz no se va a esconder debajo, la luz tiene que brillar. Amén. Y cuando llegamos al lugar, vamos a hacer luz. No solamente por nuestro testimonio, no solamente por nuestra palabra, sino por la manifestación del poder del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que todos trabajan aquí. Espero. Porque los hijos de Dios tenemos que ser trabajadores. Y yo estoy seguro que tienes en tu trabajo compañeros que están enfermos. ¿Sí o no? Compañeros que están atados. Compañeros que tienen problemas. Y cuando Dios te los pone allí, ¿sabe por qué te los puso? Porque el reino de Dios quiere ser establecido en ese lugar. Y si Dios te ha llevado a un lugar, tiene que haber manifestación del Espíritu Santo. La gente no te va a escuchar muchas veces. Si no lo hicieron con Jesús, no lo van a hacer también contigo muchas veces. Tú estás esperando que ellos abran su corazón y empiezas a orar y orar y orar. Y el Espíritu Santo ya te respondió, pero tú no te activas. Porque el río que está dentro de ti está seco. No está fluyendo. Nosotros tuvimos una inundación, de esas inundaciones que, wow, yo nunca creí que iba a haber el diluvio. Pero en el 2016 tuvimos el Harvey, creo que fue el 2016 o 2017, ya no me acuerdo. Pero tuvimos el Harvey creo que hace 2 años o 3. Fue una de las inundaciones que tremendas. Empezó a llover y no paró, así literalmente no paró de llover. Y lo único que hacía era bajar la intensidad de la lluvia y volvía otra vez a llover más fuerte, y bajaba la intensidad y volvía a llover más fuerte.
casi 5 días así. Bueno, el hermano de Evan, cuando estuvimos en Oxford, me dijo de que ellos habían medido y había llovido en esos 5 días lo que llueve en todo Inglaterra, en todo el Reino Unido, en todo un año. Imagínense, el Reino Unido pasa lloviendo todo el tiempo. En 5 días fue algo, wow, cosa seria. Y dice que ellos estaban sorprendidos porque nunca habían visto algo así. Si vos no lo viste, peor nosotros. Pero el río que pasa cerca de nosotros, el río San Jacinto, se subieron las fuentes del río a tal nivel que todo lo que estaba alrededor se estaba inundando. Estaba inundado. Hubiera seguido un día más, se van no sé cuántas millas de distancia. Se fueron hoteles, se fueron viviendas, se fueron un montón de cosas, pero sí iba a ir mucho más. Porque el Señor comparó con un río, porque un río puede crecer, o un río se puede secar, o un río se puede mantener chiquito. Pero todo depende de ti, porque es de acuerdo al poder que hay en ti. Para el Señor es súper sobreabundantemente poderoso para hacer las cosas más allá de lo que tú puedas pensar e imaginar. Pero si tú te dejas usar por el Espíritu Santo, si tú cambias tus patrones mentales y te dejas usar, ese río va a empezar a fluir. Y cuando tú empiezas a orar por una persona y la persona sea sanada y diga, el Señor me usó, pues sigue usándolo. Sigue usando el poder que Dios te ha dado. Y luego oras por otro y oras por otro y oras por otro. Y empieza a manifestarse más y más. ¿Y sabes qué? Te vas a emocionar, te vas a apasionar. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ver que hay un río dentro de ti que va a fluir con poder. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Marcos capítulo 16. Verso 15 al 18. Jesús les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será ¿qué? Condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. O sea, no siguen a cualquiera, sino que sigan a quienes, a los que creen. ¿Cuántos creen aquí en el poder del Señor? Okay, si tú crees y has levantado la mano, las señales te van a seguir. Dice, las señales te van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán serpientes. Y si beben algo mortal, no les será daño. Impondrán manos sobre el enfermo y ellos sanarán. Y luego, ¿qué dice? Y los discípulos salieron y predicaron por todas partes, dice el verso 20. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra, ¿cómo? Con las señales que les acompañaban. Wow, ese verso a mí me transformó totalmente. Porque ¿cómo confirma la palabra del Señor? ¿Cómo? Con las señales. Yo le pregunté cuando comencé, ¿qué se acuerdan de lo que prediqué de ayer en la noche? Decime qué prediqué. Ajá, de la llanura del Espíritu Santo. ¿Y qué texto usé? No te voy a avergonzar. No nos acordamos. Pero sí se acuerdan de la Coca-Cola, ¿verdad? Esa no se te olvida, ¿verdad? Ahora imagínese cuando alguien es sanado, cuando alguien es liberado. Después que usted, en medio del culto, en medio que usted está predicando, cuando usted al final que usted está predicando, eso confirma la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque usted está demostrando el poder de Dios. Hay señales. El pastor dijo, pasen aquí todos los enfermos. Hoy va a haber señal en tu vida. Dios te va a sanar, Dios te va a liberar. Amén. Porque has venido no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo se va a mover en tu vida. Esa enfermedad ya se fue, esa enfermedad ya fue rechazada. Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz y por sus llagas hemos sido sanados. No hay derecho para que esa enfermedad esté en tu vida. No tiene derecho. Amén.
Una de las cosas que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, lo primero que les dio no fue poder. ¿Qué fue lo primero que les dio? Autoridad. Cuando mandó a los 70, ¿qué les dijo? Vayan, prediquen y sanen y liberen. Les doy autoridad, les dijo. ¿Por qué? Porque el poder ya está en nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Todo va a ser de acuerdo al poder que ya está en nosotros. Pero los cristianos no estamos ejercitando la autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos miedo por orgullo. Y si no sana, y si no se libera, y si no se levanta, y si no oye, y si no habla. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. No tengas miedo. Amén. El Señor te va a usar grandemente. Empieza a orar por los enfermos en la calle. Empieza a orar por los compañeros de tu trabajo. Cuando venga alguien enfermo y te cuente, tengo un problema, fíjate que me dan los riñones. El Espíritu Santo te está poniendo a esa persona para que ores por esa persona, que le impongas mano a esa persona. ¿Sabes que tú te vas a convertir en el mayor evangelista? Cuando te vea el pastor Santiago Gilmartin, te va a abrazar. Gracias, hermano, porque vas a ser un hermano que va a traer, va a llenar aquí la iglesia. Amén. Y eso tendríamos que ser cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Ayer le leí el texto de Mateos, donde el Señor Jesucristo le dijo: vayan, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, manifiesten el poder del Espíritu Santo. Pero no dice el Señor: oren y yo los voy a sanar. Eso no dice. ¿Y sabe qué hacemos nosotros cuando oramos por un enfermo? Lo primero que hacemos es: Señor, yo te pido que sanes la enfermedad de este muchacho, que mire, quítale ese problema, Señor. Y hacemos una oración que a todo mundo le damos boca abierta, o si no, lo dormimos. Pero no vemos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es autoridad. Hello. Él les dijo: sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados. No les dijo: oren y yo los voy a sanar. Él nos dice: sanen ustedes. ¿Acaso soy doctor, Señor? Liberen a los endemoniados. Que soy psiquiatra, Señor. Tus patrones mentales te hacen ver las cosas como sos y no como verdaderamente son. Pero cuando cambian los patrones mentales, entonces ya no ves las cosas como somos, sino como verdaderamente son. Entonces ahora tú ejerces autoridad. Mire lo que hizo Pedro. Vamos al Evangelio de Hechos, capítulo 3, verso del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Este es el milagro del hombre que estaba inválido. Todos lo conocemos este pasaje. Pero mire cómo hizo el milagro Pedro. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta de llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaba allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Qué es lo que esperaba recibir? Dinero. Él estaba allí para recibir dinero, ¿sí o no? Él no quería sanidad en ese momento. Ha de haber deseado su sanidad, pero su trabajo era recoger dinero. Pero Pedro le dijo: mírame a los ojos. Ahora, Pedro sabía que él quería dinero. Y yo te voy a decir, Pedro no es que no tenía dinero. Tal vez no andaba a millones.
pero por lo menos para la comida andaba. Mire lo que le dice Pedro. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba ese hombre no era dinero. Lo que necesitaba era sanidad. Y el dinero no le podía arreglar su problema. Lo que podía arreglar su problema era el poder de Dios, que fuera ministrado sanidad. Amén. Ahora, mire lo que dice después. Y Tomás le dijo, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuánto duró esta oración? Hello. Lo agarró de las manos, lo levantó y caminó. ¿Por qué Pedro no hizo una gran oración? Porque ejerció la autoridad. Cuando un policía te para en Estados Unidos, no sé aquí, pero allá cuando te para un policía solo llega, dame tu licencia y tu seguro. Y si yo le digo al policía, cállate. Mire, allá es duro. No se le levanta la mano a un policía, no se le levanta la voz a un policía, no se le dice. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Tiene autoridad. Y no significa que son malcriados, porque incluso llegan unos bien educados. Discúlpeme que me lo paré, pero necesito que me dé su licencia y su seguro. No lo hace con mal, eso bien. ¿Qué hago yo? Le doy la licencia y le doy mi seguro y me quedo con los brazos cruzados a lo que él decida. Al rato regresa y me dice, bueno, puede irse, le puse un ticket. Punto. Hello. Punto. En mi país no, mire señor, hasta me bajo, ¿qué tal como he estado? Y me abrazo y todo. Porque no tienen autoridad. Porque van por otra cosa. ¿Cuál es su problema, hermana? ¿Cuál es su problema? Ay, mire, que dice que yo voy al doctor y el doctor que aquí, allá a la media hora, vaya, voy a orar por usted. Porque no tiene autoridad. Usted no es doctor. ¿Cuál es su problema? La rodilla. Ok, vamos a orar por la rodilla. Punto. Pedro, ¿qué le dijo al hombre? ¿Qué querés? El hombre solamente le quedó viendo, poniéndose la mano. ¿Y qué le dijo? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Ah, lo que tengo te lo doy. Eso es todo, eso era todo, no había más. Esa es autoridad. Cuando el Señor nos dice, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, todo lo que tenemos que hacer es decirle, en el nombre de Jesús, ya estuvo. Liberen a los endemoniados, en el nombre de Jesús, ya estuvo. Ejerza autoridad. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que quieren venir a orar al momento del milagro. El Señor no te dijo que ores al momento del milagro, sino que pases orando con Él todo el tiempo. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Yo no voy a entrar en oración y ayuno al momento que voy a liberar. No, yo voy a mantenerme en oración y ayuno. Yo voy a pasar orando todo el tiempo en intimidad con Dios, conectado con el Señor. Amén. Es totalmente diferente. Ejerza la autoridad que el Señor le ha dado. Porque el Señor nos ha dado la autoridad. Pero hágalo en el nombre de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo sanó a una persona, la sacó de su ciudad, la sacó del lugar y la llevó afuera. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso el Señor Jesucristo? Porque muchas veces los que están alrededor tuyo van a impedir que el Espíritu Santo fluya.
Entonces vas a tener que sacarlos de allí. Cuando resucitó a una niña, le dijo: ¿quiénes son los padres de la niña? Estos, solo ellos que se queden aquí. Porque los demás te van a contaminar, no dejar que la fe fluya. Dice la palabra de Dios que no hizo muchos milagros en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no creían. Hay veces solamente hay que ministrar al enfermo, porque esto no es un show. Y hay veces hay que sacarlo para que reciba. ¿Por qué llamamos al enfermo cuando decimos, cuando estamos ministrando: pase por favor, el que está enfermo, venga? Y le ministramos sanidad, porque estamos viendo si tiene fe para ser sanado. Pero si no quiere levantarse, pues que siga así. ¿Qué podemos hacer? Y necesita tener fe. Necesita creer en el poder de Dios. Y el Señor se va a manifestar sobrenaturalmente. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene un dolor en la espalda? En la parte baja de la espalda. ¿En la parte baja? ¿A dónde te duele? Párate. Párese, por favor. ¿Puede pararse? ¿Puede agacharse? Agáchese un poco, quiero ver. ¿Le duele? ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta allí. ¿Puede cruzar, voltearse? ¿Le pincha? Ok. ¿Cómo te llamas? Manuel. Ok. Ponga sus manos así para recibir. En el nombre de Jesús. Míreme a los ojos. En el nombre de Jesús, echo fuera todo dolor de tu espalda. Ordeno que los huesos de tu columna vertebral se alinean con los de tu pierna en el nombre de Jesús. Ordeno que los huesos de tu columna vertebral se alinean con los huesos de tu cadera en el nombre de Jesús. Fuera dolor. Fuera dolor. En el nombre de Jesús. Todo músculo, todo tendón, todo ligamento, le ordeno en el nombre de Jesús que se equilibre y se balancee en el nombre de Jesús. Fuera dolor. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, dóblate. ¿Te duele todavía? Ven para acá. Mire, esto es bien importante. Manuel, me dijiste que te llamabas. Ok. No podías doblar. Ahora, ¿cuánto te duele? Voy hasta abajo. ¿Podías hacer eso? ¿No podías? Vuelve a tocar para abajo otra vez. Gloria a Dios. ¿Ha quedado un poquito de dolor? ¿O se fue ya todo? Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Hay alguien?